la atmósfera, lo que hace que la temperatura de la Tierra aumente en gran manera. Gran parte de esos gases son por las actividades que se realizan en los trabajos, industrias o en el día a día. El gas que más afecta al medio ambiente es el dióxido de carbono. Cada persona, cada empresa genera las huellas de contaminación. Mientras se registran más gastos energéticos, mayor es la contaminación del dióxido de carbono. A esto se suma también la situación de los incendios a nivel mundial. Durante el año 2019 se ha incendiado más de 30 millones de hectáreas de bosques, incluyendo nuestra Chiquitanía. Es por eso que Empacar en 2019 cambió su matriz energética, reduciendo las emisiones de gas en un 55% en tan solo un año. Pero eso no es todo. Debido al gran trabajo de reciclaje de plástico y cartón, se redujeron las emisiones de gases en un 497% durante el 2020. El usar energía renovable, instalar paneles y sobre todo el usar productos de Empacar que son totalmente ecológicos y eficientes ayudan al medio ambiente a nivel mundial. Vamos a hablar de esto que sin duda alguna forma parte de una política que tiene Empacar para reducir la huella de carbono y para ayudar a nuestro medio ambiente. Yo quiero agradecer esta noche la presencia en los estudios del programa de el licenciado Carlos Limpias, que es gerente general de Empacar, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cecilia, muchas gracias. Feliz de estar acá. Y también nos acompaña, esta vez vía Zoom, Juan Claudio Oliva, experto en materia de descarbonización y carbono neutralidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros también. Juan Claudio. Muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, esta sin duda alguna, Carlos, es, no digo que un paso, sino son varios pasos adelante en lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente, lo que significa el reciclaje, que forma parte obviamente de la columna vertebral de Empacar, ¿no? Bueno, sin duda, digamos, esto es parte de una estrategia y un quehacer diario que tenemos como compañía. Pensamos que siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿no? Y bueno, y hoy en día ya la economía circular, el tema de ser más eficientes, de cuidar el medio ambiente, ya no es un tema ni siquiera que no está en el orden de prioridad de las cosas, ¿no? Hoy en día ya todo el mundo hemos visto, ¿no? Los efectos del cambio climático que ya no son ajenos a nadie, ¿no? No es solamente, antes podríamos decir, no, que solamente eran en países ricos o en el mar, en otros lados que eran tan lejanos. Hoy en día cada vez los vemos más cerca, es real, donde había nieve ahora no hay, donde había lagos ahora no hay. Entonces ya eso pasa a ser parte de nuestra realidad y nosotros como empresa en Bolivia tenemos la misión, no solo como empresa también, ¿no? Como ciudadanos, como municipio, tenemos la misión de ver qué hacer con eso, ¿no? Y cómo cambiar eso. Y nuestras acciones tienen un impacto en el medio ambiente, por supuesto. Sin duda repercute. Y lo decía muy bien Carlos, creo que no forma parte, digamos, de una tarea empresarial. Esto de reducir el impacto ambiental en cualquiera de sus ámbitos forma parte, creo, de un compromiso ciudadano en nuestros tiempos, ¿no? Y la pandemia nos ha hecho ver mucho más esto. Juan Claudio, ¿cómo se logra reducir la huella de carbono? ¿Cuál es la técnica, la estrategia? ¿Cómo se logra esto? Porque Bolivia ingresa a través de esta tecnología que utiliza también Empacar dentro de este círculo que utilizan también otros países ya para ir por el mismo camino. Excelente. Bueno, primero es importante entender, ¿no?, que una de las causas principales del cambio climático que está directamente relacionada con las actividades humanas es la emisión de gases de efecto invernadero que provienen de distintos tipos de actividades que realizamos en el día a día como personas o como organizaciones. Nuestros procesos de transporte, nuestros consumos de energía, la fuga que podamos tener de un gas refrigerante en un sistema de aire acondicionado, el consumo de electricidad, la generación de aguas residuales, de residuos. Todos estos impactos de alguna forma inciden directamente sobre un aumento en la temperatura de nuestro planeta y de eso se trata la problemática del cambio climático. Y creo que estamos pasando tiempos muy críticos donde COVID-19 también que ha dejado claro al mundo de que existen ciertos tipos de crisis que
no tienen fronteras. Y el cambio climático es un problema que viene para quedarse por mucho tiempo, por ello es fundamental tomar acciones. ¿Cómo podemos reducir nuestra huella? A través de la transformación energética dentro de nuestras actividades empresariales, reduciendo nuestros consumos de energía eléctrica, reduciendo la carga contaminante que enviamos a un vertedero o a un relleno sanitario, reduciendo también la cantidad de contaminantes que descargamos en el agua residual que termina en un alcantarillado, haciéndole un mantenimiento preventivo a nuestra flota vehicular si dependemos de los procesos de transporte en nuestra actividad económica en el día a día. Por ahí va la reducción de las emisiones. ¿Y esto es fácil de lograr, Juan Claudio, o necesita de un compromiso general, digamos, ¿no? De quienes obviamente deciden dar este paso. Bueno, les puedo compartir, ¿no? Este año se está evidenciando a través de un reporte que hizo Bloomberg, se ha visto que en 2018 eran menos de 10 organizaciones en el mundo que se habían planteado una meta de 0 emisiones al 2050 y ese número ha crecido exponencialmente en un 2100%. No estamos hablando que ahora es una prioridad para las corporaciones hacerle frente a la lucha contra las causas y efectos del cambio climático. Existe una serie de normativas internacionales que guían a la organización a cómo medir este impacto, ¿no? Con niveles de confianza sobre la información que se genera. Y a partir de ello uno puede tomar ciertas medidas que ayuden a reducir justamente ese impacto, pero también traer consigo cierto beneficio económico, porque yo al reducir mi consumo de energía también logro un ahorro económico. Finalmente, digamos, aquella emisión que no se logra reducir porque podría afectar el desempeño de un negocio, se la puede también compensar. Y usualmente se la compensa llevando a cabo proyectos fuera de los límites de una organización, de sus actividades cotidianas, apoyando proyectos, por ejemplo, de conservación de bosques, o bien como ha logrado recuperar altos volúmenes de plástico y de cartón, ¿no? de la ciudadanía en general, para poder reincorporarla en sus procesos productivos del día a día, demostrando circularidad y descarbonización al mismo tiempo. Para esto se necesita, Carlos, sin duda alguna, un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, ir concientizándonos todos, no solo ustedes que están dentro de la industria, sino la gente que participa de toda esta cadena de reciclaje. ¿Cómo lo están consiguiendo? Es decir, ¿cómo lo han logrado? Bueno, yo creo que es importante y es buenísimo que se tengan estos espacios para poder hablar de un tema que, digamos, quizás es un poco abstracto, ¿no? Decir la huella de carbono, quizás la mayoría de los ciudadanos, si les preguntamos y hacemos una encuesta, si entienden qué es la huella de carbono, quizás no lo van a saber. Pero sí, digamos, cuando vemos los efectos que tienen, pues sí se dan cuenta, ¿no? De los incendios, como hablábamos de todo, y como bien Juan Claudio comentaba, el cambio climático es una realidad mundial. Sin embargo, nosotros creemos que cada día vamos avanzando y vamos consiguiendo pequeños hitos, ¿no? Nosotros como industria que ya tenemos más de 40 años, pues hemos ido avanzando poco a poco, involucrando a más agentes a la cadena de reciclaje, cada vez integrándonos un poco más y consiguiendo cosas que son importantes para todos, no solamente obviamente para el sector en el que nos envolvemos nosotros. Sin embargo, también Cecilia, hay que decir que la institucionalidad también está abordándolo este tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros somos parte de la Fundación para el Reciclaje de CAINCO, donde, por ejemplo, somos parte del primer grupo llamado Ecosector, que casualmente es una iniciativa, un programa para que las industrias en Bolivia, las empresas en Bolivia, empiecen a considerar el tema de las mediciones que estaba hablando Juan Claudio, para decir realmente cuál es el impacto que tienen las industrias y las empresas bolivianas en el medio ambiente, ¿no? Pero de una manera científica, medible, auditable, que realmente demuestre tus esfuerzos, ¿no? En la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué tan ecológico quiero ser? ¿Qué tan verde quiero ser? ¿Hasta dónde quiero llegar? Pero eso sustentado también con datos y mediciones científicas, ¿no? Y creo que eso es lo que, bueno, ya asentándolo, nosotros hemos ido haciéndolo paulatinamente. Hoy en día se recicla muchísimo más de lo que se reciclaba hace 10, 20 o 30 años en Bolivia. Mucho tenemos que ver nosotros con eso. Pero también el cómo se hace,
porque normalmente tenemos una idea de que bueno, la energía supuestamente es muy barata en Bolivia y otras ideas erróneas que nos llevan a que quizás, digamos, tradicionalmente no se le prestaba tanta atención a estos temas que hoy en día son medulares, ¿no? En el caso de nosotros, al implementar tecnología para generar nuestra propia energía, empezar a colocar paneles solares en nuestra planta y ese tipo de iniciativas han hecho que casualmente obtengamos estos resultados que son sin duda importantísimos, ¿no? Reducir la huella de carbono de un año al otro en un 55% no es algo que normalmente se ve, ¿no? Tiene que venir apalancado de iniciativas realmente importantes y efectivas. Y si vamos del otro lado, la parte que se compensa, es decir, una cosa es la energía que yo gasto y la huella de carbono que yo genero directamente, pero también existe la otra parte, que es cómo yo puedo compensar, qué hago yo para decir, bueno, esta es mi huella, esta es la cantidad de CO2 o de toneladas de dióxido de carbono que yo emito al medio ambiente, y qué hago yo para compensar eso. En el caso nuestro, pues lo hacemos mediante el reciclaje y compensamos 5 veces lo que generamos. Es decir, digamos, entonces estamos más que neutro, digamos, ¿no? En todo caso, compensamos más. Hay como que una balanza. Exacto, eso se llama, digamos, la carbono neutralidad, digamos, ¿no? Que todos deberíamos buscar eso, ¿no? El mundo en realidad está buscando eso, las corporaciones, los países, hay unos objetivos que emergen de las Naciones Unidas, ¿no? Que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales las corporaciones, los países, los líderes del mundo están siguiendo, ¿no? Y están pidiendo que todos nos unamos en eso, para casualmente evitar el calentamiento global, ¿no? Que tantos cambios está haciendo y tantas desgracias está trayendo a nuestra vida, ¿no? Y Juan Claudio, ¿cómo vamos entonces, si tuvieras que hacer una evaluación dentro de lo que es Bolivia y el compromiso que existe en este momento? Además, a mí me sorprende muchísimo esto que nos comentaba Carlos en este momento, ¿no? El alto nivel, la reducción, el 55% no es fácil, ¿no? Lo decía en este momento Carlos, o sea, esto generalmente toma un proceso mucho más largo. Pero ¿cómo estamos entonces en relación a otros países? Ok, en Bolivia se emiten aproximadamente unas 150 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Eso es equivalente a una quinta parte que genera todo el sector aeronáutico a nivel global, para que lo podamos dimensionar. De esta cifra de 150 millones de toneladas que emite la actividad económica de Bolivia, el 63% está relacionada directamente con la deforestación y el uso del suelo, un 18% con la agricultura, y bueno, por debajo podemos encontrar a la industria y a la energía y a otras fuentes. El desafío es muy grande porque Bolivia, a pesar de que su huella no tiene una incidencia tan alta sobre las emisiones globales, sí tiene una de las tasas de emisión más altas per cápita, y esto está directamente relacionado con las quemas. El gran desafío que nosotros tenemos es realmente ver la forma en cómo podemos armonizar la actividad económica con la naturaleza, ¿no? Para poder explicar esto, quizás puedo ejemplificarlo, por ejemplo, con la deforestación de un área de bosque, que luego pasa a ser una plantación de algún cultivo. Anteriormente teníamos a miles de especies haciendo equilibrio, ahora solo queda una especie, que es el cultivo que hemos sembrado, y nos aparece a nosotros una plaga. Esa plaga, desde el otro lado de la moneda, es un mecanismo de defensa del planeta tratando de restablecer el equilibrio, pero el ser humano lo ha convertido en un problema, entonces crea ciertos químicos para combatir esas plagas. Entonces, bajo esa lógica tenemos que tratar de entender cómo podemos nosotros tratar más bien de imitar los procesos de la naturaleza detrás de nuestras actividades económicas, para lograr procesos que sean más ecoeficientes, de menor impacto, y pues en búsqueda de una menor huella de carbono. Ya que si la temperatura llega a aumentar, por ejemplo, en más de 1.8 grados centígrados en los próximos 15 años, vamos a observar en el mundo una migración de más de 140 millones de personas que van a pasar de zonas, por ejemplo, rurales, calientes de un país, a las zonas urbanas, aumentando en sí la cantidad de personas que viven en una ciudad. Y si esta cifra aumenta en los 3 grados centígrados, la NASA pronostica un desplazamiento de 800 millones de personas. Entonces, realmente esta problemática tenemos que comenzar a abordarla desde el liderazgo empresarial
Y claramente todos estos esfuerzos deben ir muy alineados también con los compromisos que asumió Bolivia ante el Acuerdo de París, ¿no? Que son muy vinculantes con los temas de conservación de áreas de bosques. Ahí hay una oportunidad latente muy importante para el país, ya que, por ejemplo, solo en este año ha aumentado en un 44% el precio del carbono, dado los compromisos que está demostrando la Unión Europea con el tema de cambio climático. O, por ejemplo, podemos ver cómo el nuevo gobierno de Estados Unidos, a través de Joe Biden, están promoviendo, ¿no?, la sustitución o el reemplazo de más de 600.000 vehículos a gasolina por vehículos eléctricos con un subsidio de casi 170 billones de dólares. Entonces, estas iniciativas cada vez son más notables alrededor del mundo y aterrizan también en la acción empresarial. Es por eso que CAINCO y Fundar están liderando el ecosector en Bolivia, que es una iniciativa que busca una sinergia para que distintas empresas puedan explorar la acción por el clima de forma conjunta. General, y es un compromiso que debería ser de todos. Por eso yo destaco lo que está haciendo Empacar a través de lo que es aumentar el tema del reciclaje y además permitir con esto que se involucren cientos de familias, ¿no?, que han encontrado también en el reciclaje su forma de vida y su método de trabajo. Sí, definitivamente es un círculo virtuoso, ¿no? Se transforma algo que no tiene valor, se da trabajo, se cuida el medio ambiente y no solamente, digamos, se genera valor a las cosas, ¿no?, sino vemos este cambio que es más profundo, ¿no? Hoy en día no solamente en Bolivia se habla, ya se tiene censado, son más de 30.000, 35.000 familias que viven de la cadena del reciclaje. Entonces, obviamente hay un impacto social. Uno no pensaría muy alto, que sea ¿no? tanto. O sea, ellos son los silenciosos que están siempre viendo, recogiendo lo que la gente desecha, ¿no? Y tienen un gran impacto. Están haciendo algo que es para todos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante resaltar la gran labor que están haciendo ellos. A través de nosotros pues se termina el proceso productivo, pero también, digamos, ahora nosotros estamos tratando también de ejemplificar cómo también se puede ser rentable, digamos, viéndolo así desde el punto de vista empresarial, al ser verde, ¿no? El ser verde también es sinónimo. Antes se tenía el pensamiento de que iban por dos lados, ¿no? Si yo era muy enfocado en el cuidado del medio ambiente, quizás eso me iba a costar muy caro, porque no hay ese mal pensamiento muchas veces. Y casualmente lo que nosotros queremos es defenestrar esa forma de pensar, decir que más bien, mientras más ecológicos seamos, hay muchísimas más oportunidades. El mundo se está abriendo a eso, como mencionaba ahora Juan Claudio. Por ejemplo, la economía americana pronostica que van a ver el próximo, la tercera, cuarta revolución industrial va a venir del lado de los negocios verdes, la instalación de paneles, energías renovables, autos eléctricos, y eso es lo que está ahora, ¿no? Eso es lo que está ahora, se va a quedar y tenemos que sumarnos, no podemos atrasarnos como país, y todos los esfuerzos, los cambios que se hagan en las industrias, en las empresas en Bolivia, pues tienen que ser pensados de esta manera, ¿no? Solo hay una manera, es la manera ecológica, y eso es lo que queremos que un poco la sociedad lo entienda, las empresas lo entiendan, y todos nos sumemos a esta nueva ola, porque el mundo está yendo en esa dirección, y nosotros felices de poder venir acá a conversar de este tema y que poco a poco la sociedad boliviana lo entienda como algo que es muy importante y que debe ser parte de la discusión, ¿no? Es que no es una moda, siempre digo, el convertirse en parte de esta cadena, ¿no?, que busca un mundo más verde, que busca que las industrias, las empresas sean más verdes, ¿no? Y cuando hablamos de verde hablamos de sustentabilidad, hablamos de reciclaje, hablamos de ayudar al medio ambiente. No tiene que ser una moda, nos tenemos que sumar por esto, sino nos tenemos que sumar de compromiso. Sí. Por eso yo destaco lo que ustedes hacen como Empacar y felicitarlos por esto que están logrando a través de toda esta cadena de cientos y miles de familias que también forman parte de este círculo virtuoso, como decía Carlos. Así que felicidades Empacar por este logro. Muchas gracias, lo tomamos con mucha alegría, mucho orgullo, porque sin más duda, compromiso. Y más compromiso para seguir haciendo las cosas bien. Creemos que se puede hacer más, o sea, la verdad que nos da mucha pena que en Bolivia todavía se entierra mucho material que debería estar siendo reciclado, que debería dar más trabajo, que debería cuidar más el medio ambiente.
se deberían evitar que se quemen más hectáreas de bosque, que se preserve eso, que se cuiden los ríos, que se cuiden los lagos. Bueno, hay mucho por hacer. Esto es solamente el comienzo y nosotros agradecidos, el compromiso sigue y seguiremos dando más muestras y veremos qué más podemos hacer, ¿no? Esto es solamente el principio, ¿no? Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros, comunicarnos esto que es bueno, que es importante para todos y para el medio ambiente. Yo siempre digo que no hay que hablar solo de las noticias del día a día, de las malas noticias, sino que lo bueno hay que comunicarlo y Empacar está haciendo las cosas muy bien. Quiero agradecer también a Juan Claudio Oliva, experto en materia de descarbonización y carbono de neutralidad. Gracias por habernos acompañado, Juan Claudio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias. Nos vamos a ir nosotros con Sebastián a esta hora de la noche. Aprendimos muchísimo, pero también tenemos que comprometernos también con la causa.